días tengan todos los hermanos y amigos. Bien, como el tema se ha titulado este día, el pacto de Dios con David. Y en este mes pues hemos estado hablando de todos los pactos y promesas, en el cual pues Dios ha dado a diferentes hombres en diferentes épocas, en el cual cada pacto y cada promesa van unidos. No es ni uno diferente del otro, sino que todos tienen un mismo propósito. Y el propósito de Dios, desde que creó la tierra y al hombre, dio una esperanza firme. Y esa esperanza firme que dio a cada hombre en su momento era de un reino eterno, en el cual, en este reino eterno, no iba a carecer de una tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra próspera, donde iba a haber paz y donde va a haber salud eterna. Entonces, todo esto Dios lo plasmó desde la fundación del mundo. No fue algo por casualidad que a cada hombre que encontró quiso incentivarlo o quiso darle su palabra, ¿verdad? Sino que era algo que ya tenía, como decimos nosotros, un Dios tan perfecto que ya tenía un plan establecido aún antes de la creación. Bien, dentro de todo esto, nosotros podemos entender a veces, cuando ya somos conocedores del Evangelio, que todo esto no fue algo que lo hizo de la noche a la mañana, sino ha sido gradual. Y dentro de todo esto que ha sido gradual, es interesante cómo Dios vino plasmando esto a través de 4,000 años, podemos hablar. Y dentro de todo esto, lo que podemos observar en cada intervención que Dios tuvo con el ser humano, no lo dejó a la deriva, a pesar de que no había algo escrito. Y esto es bien interesante, porque las palabras que Él mandó y dio a estos hombres, no había algo como hoy día tenemos, ¿verdad? Una Biblia completa, como decimos, todo lo tenemos en bandeja, solo lo que necesitamos para conectar todo esto es leer la Biblia cada día que podamos. Así que dentro de todo esto tenemos la primera pregunta que podemos hacernos en esta mañana. Bueno, Dios, su objetivo primordial para toda la humanidad es establecer un reino eterno. Y para ello, comenzó a hacer promesas y pactos con hombres. Y uno de ellos, solo recordando el caso de Abraham, le prometió que dos cosas son bien importantes: una tierra eternamente. Y no voy a pensar porque Dios promete una tierra a un hombre que realmente tenía. Bueno, y le prometió una descendencia. Y la tierra se la promete eternamente. Bien, entonces, hoy la pregunta sería: ¿es necesario para establecer un reino, para conformar un reino? Y uno se pone a pensar un día, bueno, tiene que haber una tierra, un pueblo, y posteriormente, ¿qué le dio? No, le dio la ley, o sea, para que y le dio normas de convivencia, ¿verdad? Para que estas normas de convivencia pudieran regirse. ¿Y qué esperaba Dios de este pueblo? Entonces nosotros vemos que estas son bases principales para que un reino
se puede hablar de un reino. Y en esta mañana vamos a ir en busca de un rey. Pero antes de hablar de esto, quiero que consideremos ciertos versículos, aunque ya tal vez los hemos leído en su momento, pero vale la pena recordar por la clase de este día y la pregunta que nos hacemos, ¿qué es necesario para, qué elementos son necesarios para que se estableciera un reino? Y veamos primero algo bien importante que considero en esta mañana, lo siguiente. Solo recordemos rápidamente dos versículos en Génesis. Génesis capítulo 13, y les voy a leer el versículo 15. Si todos lo tienen, lo leo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Algo bien importante, en todo esto no hay algo que diga un tiempo establecido, sino dice que le va a dar la tierra para siempre. Ojo con esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué calidad de tierra y qué tipo de tierra iba a dar Dios a este hombre? Veamos números, un poco en el Antiguo Testamento, números 13. Y el versículo 27. Bien, se lo voy a leer si lo tienen. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Interesante. Cuando vemos nosotros esto, vemos que la tierra que Dios que ofreció a este hombre era para siempre, y ellos verifican esto. Unos años más adelante dicen, esta tierra realmente fluye leche y miel. O sea, están confirmando parte de esa promesa que Dios había dado a este hombre. Bueno, ahora, siguiendo un poco más adelante, que esto es bien importante, veamos, retrocedamos un poco a la otra página, siempre de ahí mismo, en Génesis. Si leemos Génesis, solo para recordar estos versículos, Génesis 13 y versículo 16. Bien, si todos lo tenemos, lo leo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Importante. Vemos una tierra súper buena, pero también vemos una descendencia súper grande y algo bien importante, y uno se pone a pensar, y quiero que reflexionemos un poco. La verdad, la comparación que hace, que si alguien puede contar la estrella o la arena, etcétera, etcétera, puede contar la descendencia de él. Y uno se pone a pensar, ¿en qué momento va a pasar esto de una descendencia que sea tan numerosa? Porque si nosotros vemos los juicios de Dios que ha hecho previamente en el Antiguo Testamento, comenzamos a ver con el diluvio, ¿cuántas personas se salvaron? Fueron 8. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? Fueron 3. Y nosotros vemos, y vamos un poco más adelante, Elías, aunque no es un exterminio,
pero es el pensamiento de él. Él dice, solo yo he quedado. ¿Y cuántas personas habían quedado? Eran 7,000 personas que no habían logrado rodillas. Entonces, pero si nosotros comenzamos a hacer un recuento dentro de la Biblia, ya a esta época, realmente este número va creciendo cada día. Cada día va creciendo este número. Y uno, para no entrar en aquella melancolía a veces, ¿verdad? Que decimos, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos 50 años en este momento de estar predicando este evangelio y esta iglesia? Pero ¿cuántos somos? Pero el punto es que dentro de todo este tiempo debemos de pensar, hay más personas, igual que el caso de ella, que todavía necesitan escuchar esta verdad bíblica, no lo que nosotros decimos, sino lo que está escrito aquí, porque eso es el punto, ¿verdad? No podemos argumentar algo que solo está en mi cabeza, sino que está ya escrito en papel. ¿Y por qué les hacía yo la cuestión hace un rato? Que pensáramos que estos hombres, como Abraham y todos, la mayoría de ellos no tenían algo que leer, simplemente fueron palabras que se escribieron en su momento, y que esas palabras las guardaron, igual que María, la madre de Jesús. Dice que ¿dónde guardaba esas palabras ella? En su corazón. Entonces, gracias. La verdad en su corazón, así estos hombres guardaban esta palabra, la meditaban. Y para eso, porque quiero hablar de esto un poco, porque cuando lleguemos a ver a David, muchas veces decimos, bueno, él pensó que era su hijo, que este era. No, realmente estos hombres, realmente David ya tenía conocimiento de todo eso, de que ya había una tierra, que ya había un pueblo. Y ojo con esto, quiero hacer un pequeño espacio en ello, porque todos estos puntos para mí me parecen bien importantes, que surge la pregunta, ¿quiénes formarán parte de esta gran descendencia de Abraham? Y solo quiero que recordemos Marcos, bueno, unos en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo leamos Marcos 16. Quiero que lo busquen en sus Biblias, solo lo releamos. Se lo leo. Vea, Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, nosotros vemos que hay un filtro. Y en este filtro no podemos venir y decir que yo puedo ser salvo. No, porque hay dos, en los datos que hemos visto, unos vimos que eran incondicionales, otros condicionales para nosotros. Y él dice aquí, ¿verdad? El que persevere, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y quedémonos hasta ahí. Busquemos ahora Mateo, capítulo 24, un poco retrocedamos un poco y leamos Mateo, capítulo 24, y los versículos 13. El versículo 13. Lo voy a leer. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, nosotros vemos que una cosa es creer en esto que Dios dijo a esos hombres, y lo otro es perseverar. Y todos entendemos la palabra perseverar, no vamos a discutirlo, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros tengamos estos enfoques, porque de esa manera podemos ver que este es un arduo trabajo que comenzamos desde el día
que creímos. Y ojo con esto. Me gusta ese pensamiento y tal vez leámoslo. Primera de Corintios, busquémoslo un poco rápido. Primera de Corintios, algo que dijo este hombre, refiriéndonos a ese punto. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 27. Si todos lo tenemos, lo voy a leer. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nosotros podemos comprender que el pensamiento de todos estos hombres era perseverar, y entendemos por qué este hombre, por qué Abraham, por qué los profetas, por qué, bueno, los jueces perseveraron y se mantuvieron firmes a pesar de que fácilmente acudieran, como dice Hebreos, a haber regresado, sino que ellos mantuvieron su posición. Y entonces cada uno de nosotros podemos ver que esto es bien importante para que cada uno de nosotros vea que la salvación y esta oportunidad que Dios ofrece sí se puede perder si nosotros nos descuidamos. Y este hombre, quiero recordar que todos estos hombres, vamos a ver en este momento, como decía, vamos a hablar de otros puntos y tengamos en mente eso. Ahora vamos en busca de un rey. El rey, vamos en busca de un rey y ya, ¿por qué solo de un rey, verdad? Ahorita, porque ya las leyes se dieron. Y tal vez no voy a repetir más de eso porque ya nos tomamos. Pero solo quiero que veamos qué pasaría si Dios no hubiera dado estas leyes. No tuvieran una forma de vida, no tuvieran cómo ver, como dice el año, ¿verdad? Que nos llevó a Cristo. Entonces, nosotros hoy fácilmente, con las escrituras en mano, se nos hace bien fácil comprender el plan de Dios. Y ahora creo que sí podemos comenzar a buscar este rey. Y antes de comenzar, quiero que pensemos en algo. Primero, recordemos qué estaba pensando David, porque esto no es algo al azar. A veces podemos pensar, bueno, había este hombre, David, y a Dios se le ocurrió darle la promesa a él. No, no fue así. Todos estos hombres creyeron, y lo creyeron de tal forma que vamos a ver que ellos, cuando entendieron la palabra, tuvieron que accionarla. ¿De qué manera? Bueno, fácil, como les digo, viendo las escrituras. Y es interesante, quiero que piensen, ¿qué estaba pensando David antes que Dios hiciera ese pacto con él? Y vale la pena que leamos algunos versículos. Previamente, antes de ver la cita, que ya sabemos. Busquemos Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. ...22, y creo que solo leamos el versículo 7. Si todos lo tienen, lo leemos. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Ojo con esto. Dice, yo tuve, ¿en dónde? En mi corazón, hacer un templo
para mi Dios. Debemos de tener cuidado. A veces las intenciones son buenas, pero a veces realmente nos dominan otras cosas. Otras cosas nos desvían y no fue el pensamiento de hacer esto. Pero, como con David, hoy veamos allí mismo 29 en Crónicas 29, capítulo 29, y me gusta esta parte, me gusta. Leámoslo. Versículo 3 y, bueno, 2 y 3, perdón, 2 y 3. Todos lo tenemos. De lo siguiente: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras diversas, de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Versículo 3. Además de eso, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y ahí dice la cantidad de. Imagínense, este hombre no fue casualidad que este hombre pensara en todo esto. ¿Por qué no fue casualidad? Porque él tenía un plan como su Dios de fortalecer lo que Dios previamente había dicho a muchos hombres antes que él. Ya había, si a David nos situamos en el año 1000 antes de Cristo, Abraham en el 2000 antes de Cristo, a Noé probablemente en 1000, sería casi, bueno, 3000 fracción. La cosa es que nosotros vemos que todo esto ya había historias y pensamientos bien rígidos y firmes de un reino. Y este hombre realmente estaba pensando en hacer una casa, pero no solo pensando en su corazón, no solo pensando, sino realmente preparándose. ¿Cuánto tiempo tuvo para preparar todo esto, David? 40 años. O sea, de su fuerza. No solo veamos que él tuvo un montón de líos, y la verdad tuvo tantos líos, como decimos, la consecuencia del pecado él estaba, pero algo que nunca perdió su vigor fue en contemplar el plan de Dios. Y me gusta cuando él dice: yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Y le dice el motivo porque él no la va a preparar, porque él iba a hacerla, ¿sí o no? Todo, él estaba dispuesto a hacerla, pero no me dijo, no. He derramado mucha sangre. Entonces, ese motivo, la verdad, lo detuvo. Y ojo con esto, porque a veces solo lo leemos y lo podemos analizar, pero no discernir. ¿Qué pasa cuando usted ha trabajado arduamente por algo que realmente quiere y alguien viene y le dice: mire, ya no es necesario? Alguien más lo va a hacer. No se puede haber sentido del mal. Un poco como, ay, yo que me esforcé y todo esto y lo otro. David no le importó. Porque David, el pensamiento que él había adquirido era bien firme de construir una casa. Y ojo, cuando todo esto está pasando, vemos que todo esto que él había armado
algo bien importante también es que antes de hacer este pacto, ¿saben qué le recordó Dios a David? ¿De dónde lo había sacado? Le digo que lo había sacado ¿de dónde? De la pobreza. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Dios le dice esas palabras previas antes de decirle lo que le tiene que decir? Esto es bien importante, porque todo esto, David, su corazón no lo preparó en los 40 años. Su corazón lo preparó desde que enfrentó a quién? A Goliat. Porque él dice, ¿quién es el incircunciso? ¿Quién es este que viene a insultar a Dios vivo? O sea, David realmente, yo quiero que en esta mañana pensemos en este pacto, pero que pensemos que Dios formó pacto y escogió hombres que estuvieron dispuestos a obedecerle y a creerle. Como dice los versículos previos que leímos en el Nuevo Testamento, el que creyere fue bautizado y el que persevere. Y todavía leemos, ¿verdad? No viniendo ser yo heraldo para otro, lo mismo venga a ser el finado. Entonces, nosotros vemos estos hombres advertimos, bajo cualquier circunstancia, no doblegaron los pensamientos. Y el resultado de todo esto es bien interesante. Si nosotros podemos comprender y ver, hoy regresemos o vamos, perdón, a donde está el tema que nos interesa. Segunda de Samuel, busquemos segunda de Samuel y el versículo 11. Esta es la respuesta de Dios al pensamiento de David, que era conforme al corazón de él. Y esto es bien importante, porque esto, como les comentaba, estos tratos que Dios hace y ha hecho, no los hace con hombres que van a vacilar, sino con hombres que realmente tenían todo en cuenta. Y la respuesta de Dios es la siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Vea lo que dice. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Jehová te va a hacer casa hoy. David está pensando en la preocupación de él y llega a este profeta y le dice, momento, Dios va a construir tu casa. Imagínense qué bonito, ¿verdad? David, en momentos de su vida, echar esas palabras en las cuales Dios le cambia el panorama de él y sin duda alguna lo va a hacer más fuerte de lo que este momento él es. Y esto es bien importante porque cada vez que hay una pauta en la vida de una persona, es para que y así algo similar pasó. Nosotros nos acordamos todas las etapas que él pasó, como en la transfiguración, era para fortalecer ese momento en que algo más iba a haber después de lo que estaba pasando. Y ahora veamos los versículos que todos conocemos. Quizás veamos primero del capítulo 7. Ya que estamos en los leo, hasta el 16 voy a leer. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tus rostros, y tu trono será estable eternamente. Interesante. Vamos a medio de encontrar esta cita. Pero lo primero, veamos en el versículo 12. Cuando ya duermas con tus padres, yo voy a escoger a alguien de tu linaje que se va a sentar donde en tu trono, ¿verdad? Y el 13, él va a edificar casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino, de tu hijo. Cuando duermas con tus padres, que alguien, todos pensamos a veces, él pensaba en Salomón. Yo, la verdad, mi punto, ¿verdad? No digo que sea así. Yo más creo que este David sabía, como Abraham, que esto era las palabras que utiliza para siempre. Noé sabía, y vamos a poner esto en el contexto. David no sabía que él iba a ser eterno, sino que ¿qué consejo le da a Salomón? Yo voy a morir realmente. Vos vas a estar aquí, solo que no descuides y no desobedezcas a Dios. Yo realmente él, dice, como todos los hombres de fe, pensaban, el camino de todos nosotros es volver al polvo de la tierra. Entonces, cuando él comienza, y él podría haber pensado en su momento, y que tal vez a él le hace sentir bien, es lo siguiente. Y quizás leamos para hacer un poco rápido. En el 16, y será firmada tu casa, y se lo vuelve a repetir en diferentes oportunidades. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Pero él estaba pensando que iba a morir. Porque en los días del hombre, ¿cuántos días, cuánto va a vivir según David? Podemos ver a los salmos, un montón de rasgos. No tenemos tiempo, pero podríamos ver que los pensamientos de David no pensaba que él iba a ser eterno. Pero le está diciendo tu rostro, tú lo verás. Imagínense David poniéndose a pensar este momento. Y para conectar estos puntos de hombres de fe, pensemos, ¿qué dijo Jesús referente a Abraham? Abraham se gozó de ver qué día, el día de él, de Jesús. Imagínense, Abraham se gozó de ver mi día. Estos hombres se gozaron de ver esto y lo tuvieron bien plasmado en su mente, no divagaron en cuanto a lo que Dios les dice. Ahora, cuando nosotros vemos que esto se está gestando, posteriormente a esto, nosotros podemos ver algo bien duro para muchos hombres que como David, como profetas, como estos hombres podían entender qué estaba pasando cuando el reino se rompe, se divide, cuando ellos van, son llevados esclavos, y uno dice, bueno, ¿qué pasará? Pero realmente profecías previas en esta época, después de que dice en 1000 años, hay profecías como, veamos Isaías, solo para recordarlas, hay una infinidad de citas, pero no podemos, solo cuando hacemos estudios personales podemos sacarlas y decir, ah, bueno, estas son las más reconocidas o las que más buscamos. Busquemos Isaías 11:1.
Vamos a leer algunos versículos. Isaías 11, del 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Interesante. Como todos sabemos que habla de nuestro Señor Jesucristo. Hoy remontémonos al Nuevo Testamento, el pensamiento. Bueno, vamos a leerlo. Pero vean cómo realmente este papel del Hijo de David se cumple al pie de la letra. ¿Qué hacía Jesús cuando lo maldecía? Nada. ¿Qué hacía Jesús cuando le pedían que fuera sabio, que decidiera o que tomara decisión por otro? ¿Se acuerdan cuando llevan a la mujer adúltera? Fue tan sabio que cualquiera pudo haber tomado cualquier decisión, pero Jesús dice: el que esté libre de pecados, que haga qué cosa. Lance la primera piedra. Nosotros podemos ver estas citas y conectarlas en nuestra mente, y la verdad nos llena de emoción. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios no vuelve vacía, dice, se cumple. Y ojo con esto, en Samuel dice, ¿verdad? Y si él hubiera hecho algo malo, yo le voy a castigar. O sea, no estaba que Jesús iba a ser maravilloso. Él tuvo que ser un hombre que tuvo que sufrir, que tuvo que soportar todo, inclusive lo que le pasó a él mismo. Pero sin embargo, lo importante de todo esto es que el Evangelio sí se cumple cuando nosotros comenzamos a ver todos estos versículos. Y quizás recordemos otro más. Lucas, si vamos a Lucas, creo que vamos a Lucas. Hay varios más de él, pero igual ese es uno para que. No, perdón, busquemos Jeremías, disculpen. Jeremías primero, antes de ver esto. Jeremías 23. Jeremías 23 y el versículo 5. Esto es para ver que no solo un profeta, no, que todos estaban conectados. Y esto es muy importante, no es que el otro recopiaba del otro, sino que era alguien que realmente estaba viendo lo que estaba pasando y lo que estaba y las profecías que estaban haciéndose en ese momento. 23 y versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, que reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ojo, estas palabras eran de aliento, porque ¿cómo estaba el pueblo de Israel en este momento? Complicadísimo. Pero nosotros podemos ver que estas eran palabras de esperanza y ver que esto iba a cambiar y va a cambiar en su momento. Veamos otras más que estamos ahí. Jeremías 33, perdón. 33 y versículo 15, ya que estamos ahí, lo leo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué es lo que pide el hombre hoy día? Justicia, que haya paz en todo el mundo. ¿Va? En muchas organizaciones hablan de que, bueno, que van a mediar para que esto se dé. No se va a dar, Señor. No se va a dar a menos que Dios tenga listo a su hijo para que regrese a la
justicia solo se puede dar al eliminar el mal, al eliminar el pecado. Entonces, el pueblo judío dijo que era un Mesías, un redentor, pero que viniera a quitar todos sus problemas que él tenía, las pasiones. Entonces, pero no, es un rey, pues, como dice Isaías, habla de dos reyes, ¿verdad? Habla de un rey humilde, pues, que va a venir sentado y se oírlo, pero también habla de un rey que va a hacer justicia, pero esto va a ser ya después de sus vidas. Ya vamos a ver eso más adelante. Todavía tenemos tiempo, gracias a Dios. Bien, gracias. Como dice él, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo eso. Bien, ahora todo esto realmente debemos de pensar un poco. Aún para nosotros mismos. Si nosotros vemos hoy día todo esto, cuando se deja de leer, se tienen pensamientos como cuáles, como que el pueblo de Dios era un pueblo de Dios, no un pueblo que por ser malo ya no está en los planes de Dios. Y ahora muchas personas dicen, nosotros somos el pueblo de Dios ahora, o nosotros somos la iglesia X, ¿verdad? Entonces, la verdad es que quiero que contemplemos algo y que la misma Biblia nos dice, y quizás no nos salgamos de aquí. De Jeremías. ¿Y por qué tener estas citas? Porque si bien es cierto, el plan de Dios no es como ir al McDonald's y pedir una hamburguesa y que ya me la van a dar, sino que eso, Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Y veamos en Jeremías algo que me llama la atención. Veamos Jeremías capítulo 23. Vamos a ver. Perdón, ahorita, no es el 23, se me ha escapado. Vamos a ver, Jeremías 31, perdón. Jeremías 31, porque estamos cerca. No vamos a leer todos, pero sí, solo para recordarles el momento. Jeremías 31, del 35 y versículo 35. Vamos a ver. Y 36. Se los voy a leer si todos lo tienen. Y así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Esto es bien importante. En este proceso vamos a ver que hay bajas y subidas en todo el Antiguo Testamento, porque nosotros vemos que en cuanto el pueblo de Israel casi desaparecía, de repente se habla de un remanente, ¿verdad? Y ese remanente es el que le da vida al plan de Dios y que ha creído en el plan de Dios. Ahora, hay más citas aquí mismo, pero no las vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Cuando nosotros vemos que todo esto hay esperanza, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Isaías, cuando el pueblo estaba complicado, aún en épocas de Jesús, es importante que veamos cómo se le reconocía al Mesías, cómo lo vieron muchos hombres. Y volvamos al Nuevo Testamento. Busquemos Mateo 22. No vamos a ver muchas citas, pero sí algunas. Mateo 22. Veamos Mateo capítulo 22 y versículo, creo que de un solo leamos el 40. Mateo 22, 42.
Si todos lo tienen, se los leo. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Entonces nosotros podemos ver que este pacto y esta promesa no quedó como que era algo solo para David, ¿verdad? Sino es algo que tenía que salir a la luz. Y tanto así que nosotros vemos, después de 1000 años, están diciendo, hey, el pacto de David no está olvidado, porque están viendo a Jesús y le dice, y todavía él pregunta, y es interesante porque dice, ¿verdad? Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. O sea, estaban acordando de ese pacto. Y quizás veamos otra cita más rápido. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35. 35 y 38 vamos a leer. Bueno, del 35 al 38 se lo voy a leer, si todos lo tienen. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron, ¿qué pasaba a Jesús, Nazareno? Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros podemos ver, y algo que quiero que pensemos en las clases previas que hemos visto, el evangelio en la antigüedad era de boca en boca, ¿verdad? Y para este hombre, no fue la excepción, este hombre solo había oído, porque ¿qué problemas tenía? Era ciego. Entonces, por eso dice la vida, por el oír, unos podrían ser salvos. Entonces, podemos ver este hombre de que cuando le dijeron a Jesús, el pacto de Dios con David. Imagínense, es bien interesante. Y ahora podemos ver también que los escritores, o sea, en su momento escribieron, ¿verdad? Y es bien interesante cómo cuando nosotros vemos, y por la pregunta que hace Jesús, esto no estaba escrito todavía, pero sin embargo, estos hombres no se les había olvidado este pacto que Dios había hecho. Y sin embargo, el escritor de Mateo, esto no lo tenían en esta época, pero nosotros hoy sí lo tenemos. Mateo 1:1, que todos tenemos esta cita, ¿verdad? Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces nosotros vemos que a través de la lectura de la Biblia, de cualquier versión que podamos leer, no va a cambiar el sentido. Aquí eso estamos viendo y confirmando, ¿verdad? Que ese pacto y esa promesa que se habían hecho en el Antiguo Testamento seguían más que vigentes. Y ahora, es bien interesante como cuando decía nuestro amigo Arístides, bueno, la primera vez él vino y se le dice, ¿verdad? En Juan, vino como un cordero, que él venía a cumplir lo que ya estaba escrito, porque todo lo que él pasó, hasta el mínimo detalle, podemos ir a los Salmos o en otras partes de otros libros y podemos ver con detalle que Jesús no iba nulo, él sabía todo lo que iba a pasar. Pero igual, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos también en Apocalipsis algo que debemos de pensar, y también en Lucas, no vamos a leer todo, solo este, pero algo que deberíamos de meditar, y ya para nosotros que ya tenemos todo armado en nuestras vidas, y como David,
que luchamos día a día, ¿verdad? Porque esto no salga de nuestra mente y no salga de nuestro corazón. Si bien es cierto, Jesús vino como un cordero, hoy ¿cómo va a venir? Según Apocalipsis, que es para darnos esperanza de qué es lo que va a pasar, veamos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Si todos lo tienen, lo leo. Y uno de los ancianos